gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. Pregunta 72. ¿Este lavado externo con agua limpia por sí mismo los pecados? No, solo la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpian de todos los pecados. 73. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo llama al bautismo el lavado de regeneración y el lavado de los pecados? Dios tiene una buena razón para estas palabras. Para empezar, Dios quiere enseñarnos que la sangre y el Espíritu de Cristo quitan nuestros pecados como el agua quita la suciedad del cuerpo. Pero lo más importante es que Dios quiere asegurarnos, mediante esta promesa y señal divina, que estamos tan verdaderamente lavados de nuestros pecados espiritualmente como nuestros cuerpos son lavados con agua físicamente. Pregunta 74. ¿Deben ser bautizados también los niños? Sí, tanto los niños como los adultos están incluidos en el pacto y el pueblo de Dios, y a ellos, no menos que a los adultos, se les promete la liberación del pecado mediante la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que produce la fe. Por lo tanto, mediante el bautismo, signo de la alianza, también ellos deben ser incorporados a la iglesia cristiana y distinguirse de los hijos de los incrédulos. Esto se hacía en el Antiguo Testamento mediante la circuncisión, que fue sustituida en el Nuevo Testamento por el bautismo. Ya hemos anticipado algunas de las enseñanzas de esta sección del Catecismo en lecciones anteriores. Por esta razón, simplemente trataremos de dar un poco más de énfasis a algunas de estas verdades. La primera enseñanza importante es que no hay poder salvador en el sacramento mismo. Es muy necesario enfatizar este hecho. Después de todo, no somos católicos romanos, así que no creemos en la regeneración bautismal. Sin embargo, hay un peligro, incluso para nosotros, si lo interpretamos mal. Permítanme ilustrar lo que quiero decir. Una vez conocí a un hombre que dijo con orgullo que había sido bautizado por un famoso cristiano holandés. Esto sucedió hace muchos años y el hombre ya era mayor de edad. ¿No había en estos comentarios al menos la insinuación de la idea de que tal vez había algún poder especial en ese bautismo? Lo que siempre debemos tener claro en mente es el hecho de que el bautismo es una imagen ordenada por Dios del lavado de los pecados de los creyentes. Nos muestra de manera visible nuestra entrada en la gracia salvadora de Dios en el Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces dice el apóstol que somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu? Tito 3, versículo 5. Esta es la segunda gran verdad expuesta en esta parte del catecismo. El bautismo se llama el lavamiento de la regeneración porque existe una relación ordenada por Dios entre la realidad salvadora representada y el símbolo que representa esa realidad. En otras palabras, no solo debemos pensar en el bautismo solo en términos de símbolos externos. Es una imagen ordenada por Dios de la obra salvadora del Espíritu de Dios. Ya hemos señalado que existe el peligro siempre presente de olvidar hacer la distinción necesaria entre la señal, el bautismo en este caso, y la cosa significada, la obra salvadora de Dios. Pero también existe el peligro de tratar de separar lo que Dios ha unido. Por ejemplo, hoy en día es bastante común que los cristianos asocien su conversión con algo que no tiene base en las Escrituras, como un llamado al altar en alguna reunión de avivamiento, por ejemplo, en lugar de que con el bautismo, con el que siempre se asocia en las Escrituras. Hoy podríamos escuchar a alguien decir, cuando ese día pasé al altar, me vestí de Cristo. Pero Pablo no dice eso. Lo que dice es esto: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. Y además, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Romanos 6, versículo 3. Tomemos por ejemplo a un hombre que vive en un país dominado por el Islam. Si se atreve a recibir el bautismo cristiano,
bien puede correr peligro su vida y la de sus hijos que son bautizados con él. Sin embargo, sabe que Cristo dice que debemos confesarlo delante de los hombres, si realmente vamos a ser sus discípulos. Supongamos entonces que este hombre determina que preferiría arriesgarse a morir antes que no tener a Jesús. Entonces él y sus hijos reciben el bautismo. ¿Puedes imaginar que alguna vez separaría la realidad del símbolo? Si le preguntas ¿cuándo fuiste lavado de tus pecados?, sin duda diría, fue cuando yo y mis hijos del pacto recibimos el santo bautismo. Sí, y tendría razón, porque el bautismo es el medio escogido por Dios para asegurarnos que somos limpiados espiritualmente de nuestros pecados, tan realmente como somos lavados exteriormente con agua. Entonces, si bien debemos distinguir entre el signo y lo que significa, también debemos recordar que nunca debemos separarlos por completo. Pero, ¿por qué se bautizan los niños si es que sus padres son el pueblo del pacto de Dios? La respuesta en 4 simples palabras es porque Dios lo ordenó. Esta es la tercera gran verdad expuesta en esta parte del catecismo. El mandato se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17. Dios le ordenó a Abraham que diera la señal del pacto, que en ese momento era la circuncisión, tanto para él como para sus hijos varones. También dijo que este mandato continuaría a lo largo de todas las generaciones. Cuando Jesucristo vino como el verdadero Mesías de Dios, no abrogó este pacto que Dios había hecho con Abraham. Al contrario, lo confirmó. Ver Gálatas 3, versículo 15. Pero abrió ese pacto a los hombres de todas las naciones que lo reciben como el Mesías. Es por eso que la Escritura dice, si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. La única diferencia es que la circuncisión ahora ha sido reemplazada por el bautismo en agua. Colosenses 2, versículos 11 y 12. Y ahora se aplicaría tanto a hombres como a mujeres. Hechos 8, versículo 12. Entonces simplemente no es cierto, como afirman los opositores al bautismo infantil, que no hay diferencia entre los hijos de los creyentes y los hijos de los no creyentes. Hay una diferencia. Es cierto que la Biblia misma dice que no hay diferencia por naturaleza, pero hay una diferencia por gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, y Dios en su gracia ha escogido ser Dios para nosotros y para nuestros hijos. Hechos 2, versículo 39. Por eso hay una diferencia entre nuestros hijos y otros niños. La diferencia es que nuestros hijos son criados dentro de la congregación del Señor. Están bajo la palabra y los sacramentos. En una iglesia verdadera, desde el primer comienzo de sus vidas, están en el camino de las ordenanzas salvadoras de Cristo. Llegarán a conocer el camino de la salvación, y eso no es cierto de los hijos de los incrédulos. Esto no significa que podamos asumir que nuestros hijos son elegidos y regenerados. Tampoco, por cierto, podemos suponer lo contrario. Dios no nos dice que vivamos sobre la base de suposiciones, sino en el camino de la fidelidad al pacto y la esperanza en su promesa. Dios ciertamente preservará a su iglesia a través de la línea de las generaciones, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, declaró Pedro, en el umbral mismo de la era presente, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, versículo 39. Fíjate bien en la iglesia de hoy y verás una cosa muy claramente, si es que tienes discernimiento. La mayoría de los que constituyen una iglesia fiel fueron criados dentro de ella como hijos de este pacto. Es por esto que el bautismo de infantes ahora, como la circuncisión de infantes en la época de Abraham, es un signo elocuente de lo que Dios hace al salvar a sus hijos. Gloria.